Muy buenos días, queridos niños y niñas. Bienvenidos a la clase de comunicación. El día de hoy, queridos niños, tenemos un tema muy interesante que espero que les guste. Pero entonces, empecemos primero por saber cuál es nuestro desempeño del día de hoy. Nuestro desempeño del día de hoy comunica oralmente en su lengua materna, su desempeño. Deduce algunas relaciones lógicas entre las ideas del texto oral, la descripción, características y estructura, como las secuencias temporales, causa, efecto o semejanza, diferencia, así como las características de personas, personajes, animales, objetos, hechos y lugares, el significado de palabras según el contexto y expresiones con sentido figurado, dichos populares, refranes, moralejas, a partir de la información explícita e implícita del texto. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes del texto descriptivo. Distingue esta información de otra semejante a través de un cuadro comparativo en la que selecciona datos específicos en diversos tipos de textos de estructura simple, con algunos elementos complejos, así como vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas abordadas. Muy bien, entonces chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los textos descriptivos, su estructura, y también lo vamos a observar a través de un cuadro comparativo. Pero primero empecemos, ¿qué cosa es un texto descriptivo? El texto descriptivo realiza una descripción de algún elemento. Puede centrarse en una persona, en un animal, en un paisaje, también en un objeto, o tal vez también en una situación, ¿no? Va a depender de lo que queremos describir. Ahora veamos su estructura de un texto descriptivo. ¿Cuál será la estructura? Pero lo vamos a ver a través de este texto descriptivo, ¿no? A ver, ¿qué debe de tener un texto descriptivo? Me dice que debe de tener título. En este caso, el puerto del Callao. ¿Qué más debe de tener el texto descriptivo? Imagen. En este caso, ¿no? Hay una imagen de una parte del puerto del Callao. ¿Qué más debe de tener? Me dice también que debe de tener la presentación de sus características. A ver, ¿qué podemos colocar en un texto descriptivo? El puerto del Callao es uno de los más importantes de nuestro país e incluso de América del Sur. Está ubicado en el centro de nuestro litoral, en la provincia constitucional del Callao, a 15 kilómetros de Lima. Entonces, aquí nos está hablando acerca de su ubicación. Además de la base de la Marina de Guerra del Perú, se puede observar el terminal marítimo donde llegan las embarcaciones para descargar su mercadería, ¿no? Seguimos hablando de algunas características del puerto del Callao. En el Callao también se encuentran diferentes museos como el del Ejército y el Naval, la Fortaleza del Real Felipe, que es un monumento histórico nacional, la Huaca Paraíso y el Malecón de la Punta. En todos estos párrafos, ¿verdad? En todos estos párrafos ha mencionado diferentes características, incluyendo en el primer párrafo la ubicación, ¿no? El lugar donde se encuentra. ¿Qué más debe de tener mi texto descriptivo? El comentario final, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo podemos redactar el comentario final? Esos lugares son muy atractivos, todos deben de visitar por su legado histórico. Entonces, en la parte del comentario final, ¿no? Podemos colocar de repente una invitación para que las demás personas puedan realizar la visita a este lugar. ¿Qué más podemos realizar? A ver, me dicen, ¿qué debemos de tener en cuenta para describir un lugar? A ver, ¿qué debemos de tener en cuenta para describir un lugar? En este caso lo vamos a hacer con otro texto, ¿no? Con otro texto que es el Valle del Naguaná. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Entonces me dice, cuando se describe un lugar, por lo general empezamos mencionando la ubicación, como hace un momento lo mencionamos, ¿no? La ubicación. En la ubicación voy a colocar en dónde se encuentra. En este caso, por ejemplo, dice, el Valle del Lunahuaná está ubicado en la provincia de Cañete, al sur de la región de Lima. Entonces me está dando, ¿no?
Me está dando a conocer el punto donde se encuentra ese lugar, que es la ubicación. ¿Qué más debe de tener? Debo de tener en cuenta las características, ¿no? Las características. El río Cañete riega sus verdes campos y en sus aguas transparentes se practica el canotaje. En Lunahuaná el cielo es de color azul intenso, el clima es cálido, además hay sol todo el año. En el río abundan los camarones, en el campo los nísperos, que son frutos pequeños y sabrosos. Entonces, en sus características me va a hablar acerca de todos los elementos que podemos encontrar alrededor de este lugar, de todo. Puede ser el clima, puede ser qué cosas podemos encontrar allí, ¿verdad? Qué más debo de tener en cuenta? Dice también qué otras cosas tiene ese lugar. En este caso, por ejemplo, me ponen el suelo accidentado. Es ideal para realizar el ciclismo de montaña, deporte divertido, pero algo peligroso. Entonces también me habla acerca de algunas actividades que se realizan en ese lugar, ¿verdad? Porque estoy describiendo al lugar. Muy bien. Y finalmente, que debe haber el comentario final, ¿no? ¿Qué dice en el comentario final? Que es un lugar muy divertido y maravilloso porque hay sol todo el año. Entonces también en el comentario final podríamos, ¿no? Nuevamente eh, invitar a las personas para que puedan visitar ese lugar. A ver, ahora vamos a conocer algunas cosas más para poder describir un lugar. A ver, ¿qué podríamos usar para poder describir un lugar? A ver, podemos responder a estas preguntas. A ver, ¿qué es? ¿No? Entonces podríamos ir colocando el lugar, el nombre del lugar, ¿no? ¿Dónde se encuentra la ubicación? Responde a la ubicación. ¿Cómo es, ¿no? ¿Qué elementos hay en ese lugar, ¿no? Usando adjetivos para describir como colores, también podríamos realizar comparativos, ¿no? Comparándolo con algo de repente, ¿no? ¿Qué más podemos responder? ¿A qué preguntas más podemos responder? ¿Qué elementos hay en ese lugar? Como por ejemplo montes, ríos, casas, pero a la vez también podríamos utilizar algunas palabras, algunos conectores, ¿no? Que nos van a ayudar a describir mejor el lugar, como por ejemplo delante, detrás, encima, debajo, a la izquierda, a la derecha, en el centro, ¿no? De repente en el centro del valle encontramos, ¿no? El río que baña el valle de Lunahuaná, ¿no? También podríamos poner cerca, en medio, enfrente, al fondo, lejos, alrededor, junto. También son palabras que nos pueden ayudar para hacer una mejor descripción del texto. Describe algún elemento importante de ese lugar de forma detallada, ¿no? Por ejemplo, en este caso mencionaron tanto el campo como el río, ¿no? Han mencionado esos dos lugares, ¿no? Que realzan ese lugar del Valle de Lunahuaná. ¿Qué más podríamos utilizar? ¿A qué preguntas más podríamos responder? ¿No? ¿Qué sensaciones transmite ese lugar? Alegría, paz, felicidad, frialdad, agobio, miedo, etcétera. Y finalmente, nuestra opinión personal. ¿Por qué has elegido ese lugar? Muy bien, chicos, ahora que ya sabemos describir, ¿no es cierto? Un texto, ¿no? Un texto. Ahora vamos a, y a la vez también hemos hablado de dos lugares diferentes, ¿no? Entonces vamos a realizar un cuadro comparativo. En este caso, ¿no? Del puerto del Callao y del valle de Lunahuaná, pero en este caso de su río, del río Cañete que baña, ¿no? El valle de Lunahuaná. Pero vamos a utilizar eh, entre diferencias y semejanzas, ¿de acuerdo? Entonces, el puerto del Callao, vamos a hallar primero sus diferencias. El puerto del Callao, ¿no es cierto?, es un mar, mientras que el río de Cañete, bueno, en este caso es un río, ¿no? En el puerto del Callao, el agua del mar ya sabemos que es salada, mientras que el agua del río es dulce. En el puerto del Callao pueden navegar grandes embarcaciones, ¿no? Por el gran tamaño, por la inmensidad del mar, mientras que en el río solamente pueden navegar botes, ¿no? Muy pequeños en este caso. Ahora vamos a hallar sus semejanzas, ¿no es cierto? ¿En qué se parece? Que es una vía de transporte. En este caso pueden transportarse barcos, ¿verdad?
enormes barcos, mientras que en el río también se puede transportar botes, entonces sirve como vía de transporte. Están conformados por agua líquida, ¿no? Ambos lugares tienen, ¿no? Agua líquida. Y también podemos decir que se parece porque viven peces en ambos lugares, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos conocido, ¿no? Hemos hablado acerca de textos descriptivos y también hemos hallado el cuadro comparativo, ¿verdad? Entonces, chicos, esto ha sido todo el día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan divertido y sobre todo que hayan aprendido. Ahora les invito a continuar a realizar su ficha de actividades. Gracias y nos